A ver, el ejercicio 2 nos pide estudiar si estas funciones, esta es armónica. Te explico un poquitín la teoría, perderé un par de minutillos explicándote para que por lo menos entiendas qué es lo que estamos, qué es lo que hace este ejercicio, esta fórmula de Laplace. Una función es armónica si sobre un eje va por arriba y por abajo. ¿Vale? La parte de arriba y la parte de abajo, digamos que se compensan de alguna manera. Esto es armónica. Estas funciones se estudian mucho en física. Por ejemplo, si yo cuelgo un péndulo y lo hago oscilar, el péndulo en el tiempo, más o menos, es una función armónica. Va descendiendo la oscilación. Vale, un muelle, yo cuelgo un muelle, le pego un tirón y se queda ahí temblando, pues también tiene una función más o menos armónica. Vamos, en música le pego un golpe a una guitarra, una cuerda de guitarra, y al final tiene una oscilación que va por arriba y por abajo. Entonces, vamos a intentar estudiar estas funciones. Entonces, para estudiar estas funciones no se estudia la propia función, sino la tendencia de la función, es decir, las derivadas. Si estudio la primera derivada, me dice más o menos qué es lo que está haciendo la función, si va para arriba o va para abajo. Eso es la primera derivada. Sin embargo, si estudio la segunda derivada, ya me está estudiando este cacho. La segunda derivada estudia, digamos que las cimas. Si la segunda derivada es negativa, me está estudiando las cimas. Y si la segunda derivada es positiva, me está estudiando los valles, lo que se llama los valles. Entonces yo voy a ver si la suma de segundas derivadas, la suma de las segundas derivadas con las primeras se anula. Si esto se anula, significa que la función va a ratos por arriba y a ratos por abajo. Y la combinación, digamos, de las dos produce una función cero, ¿no? Que no tiene oscilación. ¿Qué ocurre aquí? Que tenemos dos variables. Esto es el estudio sobre una variable. Sobre dos variables, en lugar de tener una línea, tendríamos una superficie. Imagínate que tenemos un trozo de tela y una persona aquí coge estos dos puntos y otra persona aquí coge estos otros dos puntos y la mueve en la sábana, y entonces por aquí dentro se producen, pues, cimas y valles, ¿no? Imagínate como no sé, como el mar que ondula y estas cosas. Entonces, en dos variables es un poco más difícil estudiar esto, pero vamos, la idea es la misma. Estudiar si la parte que va por arriba y la parte que se queda por abajo, si al final la suma de estas partes da cero, y entonces puedo considerar que todo esto, aunque tenga piquillos y valles, al final es una superficie lisa. Esto, imagínate, esto en topografía tiene mucha utilidad para estudiar, pues, relieves, fondos submarinos, zonas sedimentarias, etcétera. Entonces, como te he dicho, yo no sé tampoco el nivel que tienes, entonces te explico también un poquitín la notación. Tenemos que calcular las segundas derivadas de esto. Si yo tengo una función, imagínate, me invento una, 3x a la cuarta por y al cuadrado. Vale, esta función tiene dos variables, la puedo derivar respecto a x o la puedo derivar respecto de y. Y se escribe así: derivo esta función, si yo la llamo f, derivo la función f respecto de x, significa que utilizo esto como variable y lo demás como si fueran números. Esto no influye, es como si derivara yo 5x a la cuarta, bajo el 4 y resto 1, sería 20x al cubo. Pues esta derivada y esta es la misma. Considero el 3 y el y al cuadrado como números, entonces bajo el 4, 12 y le resto 1. 12x al cubo y al cuadrado. Esto es la derivada respecto a x. Ahora aquí puedo seguir haciendo la segunda derivada. Se dice así: la segunda derivada, de ahí viene el 2, de la función f, la puedo derivar otra vez respecto de x. Entonces sería, si la primera la he hecho respecto a x, la segunda también respecto de x, que se simboliza de x al cuadrado. La segunda derivada, las dos respecto de x. Esto sería, pues derivamos igual. Bajo el 3, 36x al cuadrado y al cuadrado. Pero también esta la podría derivar, esta primera derivada que he hecho respecto a x, la podría derivar, ya la he hecho respecto a x, pues ahora la quiero hacer respecto de y. Entonces derivo como si esto fuera la variable y esto fuera una constante. Bajo el 2 sería 24, x al cubo y... Vale, esto es la notación que utiliza la fórmula. No sé si ya la controlas. Esta también
si la derivada de una función lineal la llamamos prima, en este caso tenemos que indicar que esa prima es respecto de x. Esto y esto es la misma, derivada de esta función respecto de x. Esta sería derivada de esta función respecto a x. Esta sería derivada de esta función, primero respecto a x y después respecto a y. ¿Vale? Eso en cuanto a notación. Entonces nos vamos aquí al ejercicio lo que pide. Entonces nos está pidiendo. A esto, para no arrastrar f de x y f de x y, se le llama u. Entonces, la primera derivada de u respecto de x es utilizar, a ver aquí si se coge, derivar esto cogiendo la x como variable. Sería 3x2 menos, derivada de x es 1, 3 y 2. La segunda derivada, también respecto de x, sería derivar esta respecto de x. 6x, y esto como no tiene x, la derivada de un número es 0. Ahora hacemos lo mismo respecto de y. Derivada de u respecto de y es, esta es 0, porque no tiene y, y esta es bajo el 2, menos 6xy. Menos 6xy. Y la segunda derivada, las dos respecto de y, sería derivar esto respecto de y. Derivada de y, 1, menos 6x. Menos 6x. Y ahora la formulita esta de Laplace nos dice que si la segunda derivada respecto de x y la segunda derivada, las dos respecto de y, se anulan, en este caso es esta, es esto, 6x, y esta es esta, menos 6x, es igual a 0. Como las segundas derivadas se anulan, lo que me está diciendo es que esta función, que tendría una representación así como sábana, la parte de arriba y la parte de abajo se anulan. Entonces, a ver, concluimos que la función f es armónica. Eso sí es sencillo. Entonces ya el apartado B, ya te lo dejo aquí hecho. Tenemos que la función es e elevado a x por seno de y. La primera derivada solo está la x aquí. Derivada de elevado a x, elevado a x, el seno se mantiene. La segunda derivada igual, e elevado a x y el seno se mantiene. Ahora esta derivada respecto de y sería derivar esto, considerar que es un número y derivar esto, derivar del seno, coseno, e elevado a x, coseno. Segunda derivada también respecto de y, e elevado a x, derivar el coseno menos seno. Por lo tanto, si hacemos la suma de estas dos cosas, tenemos que e elevado a x seno menos e elevado a x seno se anulan. También concluimos que esta es armónica, la del apartado B, ¿vale? Y la del apartado C, vamos, la del apartado C es mucho más liosa, pero queda claro que no es armónica. La del apartado C es un logaritmo. Entonces, el logaritmo en dos variables tiene esta representación. Entonces, en una variable, perdona. Si cogemos dos variables, tendrá más o menos esta misma representación. O sea, se quedará doblada para arriba la sábana. ¿Vale? Da igual lo que le meta yo dentro del logaritmo, que será una cosa, una tendencia así. Entonces esto pues estudia más, pues si esto es el mar y esto es la playa, pues estudia tipografías de, por ejemplo, me estoy medio inventando esto, tipografías de relieve costero, que puede ser más así, puede ser un poco más así, etcétera. Entonces, claro, aquí el problema es que se lía un poco porque es logaritmo en base 10. Si fuera logaritmo neperiano, el logaritmo neperiano de cualquier número, su derivada es 1 partido de x. Pero el logaritmo en base la que sea, en base 10, que no pone nada, es 1 partido de x por el neperiano de 10. ¿Vale? Entonces tenemos que arrastrar este valor si este logaritmo es en base 10. Si este logaritmo no es en base 10, que es el logaritmo neperiano, esto ya no sé cómo te lo han dicho a ti.
esto se quitaría, ¿vale? Ahora te digo cómo es. Y se lía un poco más porque la derivada es un poco más largo. Pero vamos, lo que te he dicho, esta va a ser que no es armónica por eso, por la propia representación del logaritmo. Entonces, derivada respecto de u. Derivada del logaritmo es 1 partido lo de dentro por el neperiano de 10 por la derivada de lo de dentro. Que como estamos derivando respecto a x, la derivada... Esto está mal. Me he equivocado. Te hago otro vídeo resolviéndote esto. Aquí me he equivocado con esta derivada. Ah, qué rabia. Vale, ahora te hago otro vídeo. Esto está mal.